Te quedaras en Creo, sobre todo si sos empleado público o cobrás o vas a cobrar tu jubilación de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe, porque nosotros hicimos ya una suerte de adelanto, de avance de los cambios que se vienen, pero te anunciamos la presencia en la mesa de Creo del ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Algunos datos generales como para repasar antes de meternos con el ministro a cuestiones más puntuales. No cambia la edad de jubilación de las mujeres en términos generales, siguen a los 60 años, digo en términos generales porque después hay una diferencia con las policías y con los docentes, que era el gran tema del cual se venía hablando en la previa. Pero por estas horas el proyecto ingresa a la legislatura, por eso lo invitamos al ministro. Pablo, buen día, gracias por estar aquí en Creo. Buen día, ¿cómo estás? José. José. Cuadrado. No, José. José Cuadrado. JJ. Un gusto estar con ustedes y, como siempre, colaborando con todas las cuestiones que sean de difusión de actos de gobierno, porque un proyecto de ley lo es, en un tema complejo, pero que al mismo tiempo necesario. Son ese tipo de asuntos que en la agenda a veces lo urgente tapa lo importante y Unidos vino a gobernar y con la impronta del gobernador Maximiliano Puyaro a abordar los temas importantes y al mismo tiempo ese abordaje basado no en cuestiones prácticas, sino en cuestiones también de principios, que tienen que ver con la solidaridad, con la ecuanimidad y sobre todo por la preservación de las instituciones, como es el régimen previsional santafesino, que en el fondo es lo que acuciaba, es preservarlo para que no solamente hoy, sino que en el futuro, por las siguientes generaciones, por quienes están ingresando al Estado o por quienes son las familias de los que están ingresando al Estado, no solamente los que hoy están siendo beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, sino que la posteridad, como dice la Constitución, también tenga esa seguridad. Decíamos al principio que no solo esto es algo que atañe a los empleados públicos, sino a los privados también, porque como hay déficit y no alcanza la plata para pagar las jubilaciones y las pensiones, la plata que falta la pone el gobierno, el Tesoro. ¿De dónde sale la plata que falta? De los impuestos que pagan los empleados públicos y los privados también, incluso los que cobran la mínima del ANSES y no llegan al día 15. Entonces es un tema que va más allá de la caja. En estos momentos, en términos generales, el déficit es más o menos de 400 millones de pesos por año. Con estos cambios, ¿a cuánto baja el déficit? Bueno, son la proyección del déficit anualizado con los salarios actuales, estamos de 430 mil millones, 0.4 billones de pesos en un año. Con estos cambios que se proponen... Perdón, 430 mil millones. Yo dije 430 millones, pero me faltó el mil. Entonces, lo que aquí se prevé es una disminución que sí va a empezar a tener efectos el año que viene, pero no estamos pensando en una disminución donde solamente lo que importa es el año que viene, sino lo que más preocupaba, que era el estudio actuarial que se hizo, el último que hizo la Caja, planteaba un déficit que tenía lo que se denomina una curva de tipo exponencial, es decir, era creciente en el tiempo, todos los años era un monto mayor en términos reales, pero el crecimiento era de una pendiente cada vez mayor, es decir, no era lineal, si estamos en radio, aunque con la posibilidad de tener imágenes, pero a pesar de ser una curva, una línea, no solamente creciente, sino una curva que crecía y su pendiente se hacía cada vez más pronunciada. Eso nos llevaba a que justamente la falta de sustentabilidad de Caja llegara a un momento donde no era posible atenderla con nada, no había tesoro, iba a haber un año donde no había tesoro provincial que pudiera atajar ese agujero. Lo que estamos haciendo con esta propuesta es no solamente bajar el déficit, sino que esa curva transformarla en una curva que en unos primeros años sea plana, primero baje la pendiente de forma rápida, sea tipo plana y en el largo plazo empiece a decaer esa pendiente, empieza a tener una pendiente negativa. Ahora baja en cuanto el déficit. Bueno, en términos inmediatos, para hablar del término, para tener dos referencias, el año que viene la proyección es que la disminución va a estar entre un 25 y un 30%, dependiendo del comportamiento que se vea también en
en los movimientos que pueda tener el comportamiento de los activos que pasen a ser beneficiarios, pero estamos hablando de un déficit que puede estar bajando entre un 25 y un 30%. Bien. Vamos con Y a 5 años, esta vez la posibilidad de poder estar un poquito por debajo del 50% de disminución si partimos del nivel actual. Exactamente. Preguntas muy puntuales. Vamos entonces. Edad de las mujeres, en términos generales. El tema de las edades no es cambia. un tema que no hay cambio en sentido general. Sí hay una facultad. ¿Para qué? Porque hay una discusión a nivel nacional de que todas las cajas provinciales también están en la vista de eso, que hay una discusión nacional de que si esto a nivel nacional, en el futuro, hay un cambio de edades, se delegan en la posibilidad, se prevé la delegación en el Poder Ejecutivo que pueda adherir a ese cambio de edad a nivel nacional, pero en lo inmediato no lo hay. Es decir, el gobernador de Santa Fe, no importa quién sea, tendrá la facultad de, si a nivel nacional las mujeres pasan a jubilarse a los 62, 63, 64, 65, el gobernador con una firma de un decreto dice adhiero a la nación. Exactamente. Sí, sin pasar por legislatura. Exactamente. Si el Congreso lo establece así, si es una discusión a nivel nacional que sale de esta cuestión a nivel nacional, la provincia puede hacerlo, pero Bien. por lo pronto no. Y en esto una aclaración muy importante. Por lo tanto, a partir de forma de sancionarse esta ley, los varones seguirán teniendo su posibilidad de jubilarse a los 65 años, estoy hablando del régimen civil, las mujeres a los 60 años, con la exigencia de 30 años de aporte. En el caso docente, la vigencia continuará, la posibilidad de acceder a la jubilación con 57 años de edad. Para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, con la particularidad que los aportes, que los años de servicio que se pedirá para en esa edad acceder, tiene que ser frente al aula, con cargo frente al aula, o en tramo directivo supervisor. Es decir, o haya estado en cargos que son considerados frente al aula, o haya estado en cargos de vicerección, dirección, regencia, que son de tipo directivo, o de supervisión. Si no, ¿a qué edad se jubila? Y si no, es a los 60 años, es decir... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, es decir, en la peor de las situaciones, de no haber estado frente al aula, o haber iniciado más tarde la carrera docente y no tener los 30 años al momento de los 57 años, la peor de las situaciones para el caso de docente será los 60 años. Pero la regla... La mayoría de casos son los que realmente tienen esa situación diferencial de tarea que tiene que ver frente al aula o ejerciendo un cargo directivo escolar o ejerciendo un cargo de supervisión, con 57 años de edad, varones y mujeres y 30 años de aporte, se van a poder retirar. Pablo. No del micrófono. Ahí está. Sí, ahora sí. Gracias. Hay una aclaración. Te vas a los 57, hombre o mujer. La condición es estar al frente del aula, haber prestado 30 años de servicio, pero ¿con qué porcentaje de jubilación? Ahí justamente, con 30 años, el haber va a tener una gradualidad que con 30 años de servicio, a los 57 años va a poder retirarse con el 76%. Pero por cada año adicional de servicios que tenga, va a sumar un 2% más. Por lo tanto, con 57 años de edad y 33 de servicios, va a tener el 82%. Cuando uno analiza a la edad que se incorpora un docente que tiene una carrera de 4 años, ¿sí? Pues una carrera de grado y la docencia, tiene la carrera de grado, pasa un tiempo hasta que se inserta en el sistema, ingresando a los 25 años de edad, le da tranquilamente para que a los 57 años pueda tener el 82%. Y perdón, si ya tenés los 30 años, pero querés jubilarte con el 82, ¿podés seguir trabajando? Y si yo no me jubilo y trabajo hasta los 60, por supuesto. ¿y ahí te vas a jubilar con el 82? Exactamente. Bien. Para no irnos de los docentes, eso es para el nivel primario. En el secundario hay otro... Eso en términos generales. ¿Cómo sucede en el sistema secundario? El sistema secundario, como está basado, si bien el cargo directivo, el cargo es por cargo, la mayoría del personal docente es por hora cátedra. Entonces, ahí se prevé que haya tenido 30 horas cátedra. Esto también es para otro tema que es importante destacar, para preservar la función docente primordial y no evitando que por el sistema docente ingresen, tengan un beneficio quienes no han sido principalmente Yo, docentes. por ejemplo, tengo una empresa, pero tengo 5 horas cátedra por semana de contabilidad en un colegio y me termino jubilando por la provincia de Santa Fe. No. A los 57 años. No. Eso Ahí no se va a poder. Exactamente. Entonces,
Otro componente, digamos... Perdón, una duda. Cuando dicen se va a jubilar, pero si tiene 30 años frente al aula, o si está frente al aula, ¿si está en ese momento o si tiene 30 años frente si al ha aula? tenido 30 años en cargos que han sido frente al Ah. aula. Y acá también tenemos que ver con otra cuestión que tiene que ver con la ejemplaridad de este régimen. Un pilar es la solidaridad, porque tanto el aporte que hacen los activos como el aporte solidario que van a hacer los pasivos va a tener que ver con el nivel de salario. Ahí tiene un tema de solidaridad. Ahí pasamos a otro tema. Y por otro lado, la ejemplaridad. ¿La ejemplaridad qué significa? En este caso, el que primero va a hacer el aporte es el primer paso, es todos los cargos de función política o de conducción superior de poder del Estado, que están desde el 10 de diciembre del año 2023, van a aportar el equivalente a un sueldo completo, es decir, en 36 cuotas, el 2,77% del haber. Vamos de nuevo. Ahora pasamos a los activos. Dejamos los docentes, vamos a los que laburan hoy, a los que están trabajando, no jubilados. Los cargos políticos que ingresaron en esta gestión van a aportar ahora un sueldo completo. Un sueldo completo. Dividido en 36 cuotas. Dividido en 36 cuotas. Bien. También hay cambios en los aportes que hacen los empleados públicos que nos están escuchando ahora. Y dice, che, ¿cómo es eso? Hasta ahora todos los empleados públicos, todos los empleados públicos, los jueces, todos aportaban 14,5% mensual a la caja todos los meses de su sueldo. Exactamente. ¿Qué pasa desde ahora? A partir de ahora se va a incrementar el porcentaje de aporte, pero ese incremento del porcentaje va a ser diferente en función del monto de los saberes. Es decir, para tener una idea, quien que esté en la base de la pirámide salarial, que es la persona que ingresa como administrativo con el nivel 1, ese va a pasar del 14,5 al 15,5. Un punto más. Un punto más. Y después va a ir haciendo una escala donde, a medida que sean múltiplos de el que tiene hasta 2 veces ese valor, que estamos hablando ya casi de 1 millón de pesos. O sea, el que entra a trabajar, el sueldo más bajo, 15,5% de aporte. Si ganás 700.000, no, 1.060.000 aproximadamente. Ahí, para arriba, ¿cuánto aportás? Ahí va a ser el 16,5% de los 2 puntos más. Y si ya se está en 1,5 millones, se va a aportar el 17%. Y de allí, de 1,5 millones, casi 1.600.000 a los valores actuales, neto. Neto es de bolsillo. De bolsillo. A partir de allí va a ir aumentando la alícuota, es decir, para sueldos superiores a 1.600.000, va a ir siendo alícuotas que van a ser superiores al 17% hasta llegar al 21%, que es lo que van a aportar los cargos de mayor remuneración del Estado. ¿A partir de qué sueldos, más o menos? Estamos hablando de sueldos de arriba de 5,5 millones de pesos. Más de 5,5 millones de sueldo, el 21% todos los meses vas a aportar. Hasta ahora, la jubilación máxima en Santa Fe estaba atada al 80% del sueldo del presidente de la Corte con 30 años de servicio, que eran 10 millones de pesos o un poco más. ¿Cuál es el tope ahora? Lo que se establece ahora es un tope que no está atado a un cargo, sino que va a estar vinculado a la jubilación mínima y va a ser 20 jubilaciones mínimas. ¿Qué sería? Que estamos hablando aproximadamente unos 7 millones de pesos, 6 millones y medio. Nadie va a cobrar más que eso. Igual siguen siendo 5 o 6 veces más que el ANSES, ¿no? Ese va a ser el monto límite del haber. Que va a estar dejada, digo, acá lo que es importante y tiene que ver con esta cuestión de la ejemplaridad. Va a estar, digamos, que un cargo o que la decisión de alguien defina el tope del haber, esto es muy importante, sino que sea el haber mínimo del sistema. Es decir, el tope va a surgir del propio sistema previsional y no va a surgir de una acordada que se establece en el Poder Judicial de la Nación, que luego, por aplicación en el Poder Judicial de la provincia, termina definiendo el tope de las jubilaciones del sistema previsional santafesino. Esto quiero plantearlo en términos de autonomía del sistema previsional, que estamos recuperando a los efectos de ponerle un tope, de una variable clave en el sistema del tope, autonomía. Es decir, se está definiendo a través de una variable que establece el propio régimen previsional y no que viene dado de una definición de orden nacional. Ayer me decían, hay integrantes de la Corte que hace años ya tienen todo el trámite jubilatorio hecho. Entonces, si se deciden jubilarse, no pierden ningún derecho frente a algún cambio. Por lo menos 2 casos concretos. Hablando de ejemplaridad, ¿no? Eso entre paréntesis. ¿Qué pasa en esos casos? Los que ya tienen el trámite hecho,
antes, pero no se jubilaron todavía. ¿Pierden Bueno, derechos, no pierden derechos? No, ¿Tienen que mira, empezar de nuevo? aquí justamente como todo cambio del régimen previsional prevé un esquema de cómo rigen los derechos del régimen vigente. Hay que establecer una línea divisoria porque hay derechos adquiridos y es decir, de que se ejerzan. Y por lo tanto, también implica una cuestión de claridad y no que existan personas que puedan continuar in eternum y decir, bueno, yo como tenía este derecho antes, me jubilo con el régimen anterior. Ahí, en una cláusula transitoria, prevé la condición de tres condiciones. Primero, estar cumpliendo las condiciones para poder acceder. Segundo, haber hecho la solicitud y estar a dictamen de la caja de jubilaciones y después tener el cese de la actividad. Estar cumpliendo con esos tres elementos y hay un plazo para poder ejercerlo desde la sanción de la ley. Con lo cual, lo que se prevé es un mecanismo, no que la sanción de la ley interrumpa un derecho, pero que la definición si se va a acceder o no se va a acceder a la jubilación sea ejercida en un determinado plazo. Si en 6 meses no se jubila, usted pierde todo el trámite que había hecho. Exactamente. Básicamente. Ministro, hablamos de los docentes y hay otro sector que es muy importante, que es la policía. ¿Cuál es el régimen con este nuevo formato de reforma que van a tener? Bueno, en primero, este régimen lo que trata también es de... En la policía siempre sabemos que el escalafón policial incluye lo que la gente comúnmente conoce como policía, que es lo que se llama escalafón de seguridad general, que es hoy estamos hablando arriba del 85% del escalafón policial, y después los escalafones profesionales, técnicos y servicios generales, que son los administrativos, estamos hablando médico de policía, bioquímico de policía, los técnicos, los peritos, que son personas que hacen una tarea que si bien están dentro de la fuerza policial, tienen estado policial y por lo tanto están bajo la conducción del jefe de policía, son tareas que no hacen de seguridad general, no son personas que, digamos, si no están en la calle patrullan o hacen la tarea de seguridad general. Este caso lo que hace es que el régimen policial rija específicamente para el escalafón seguridad el servicio penitenciario, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso puedan seguir accediendo. El acceso es con 30 años de antigüedad. Aunque tengan 50 años. En ese caso, la condición es los años de servicio. Y como actualmente, digamos, hay un régimen de 25 años, lo que se va llevando es una gradualidad de manera tal de no afectar a quienes están en expectativa todavía de jubilarse. Por lo tanto, ahí sí es importante el esquema de transición, donde no hay un cambio abrupto, sino que hay un cambio de gradualidad. Ahora se jubilan con 25 años de servicio, se van a jubilar con 30 años con 30 años de servicio, pero esos 30 años de servicio van a empezar a regir a partir de una cantidad de años y lo que se va a ir incrementando de 25 a 30 años es en un esquema de transición, de manera tal de que no le afecte a quien está cerca de jubilarse y que tenga que hacer 5 años más, sino Bien. que va a tener que poder ir accediendo, en algunos casos va a ser de 25, 26, otros 27 años, hasta que los que están muy lejos todavía de jubilarse recién les empieza a aplicar los 30. Y pueden acceder a un porcentaje superior de jubilación. Y en función de la cantidad de años, arrancan con el 82, pero pueden llegar al 85%. Son los únicos. Son los únicos que van a poder tener un cálculo del 85% de su haber jubilatorio. Los que tengan 30 años de servicio. Exactamente. ¿Y qué otra condición? ¿Solo esa? Tienen que incrementar exactamente la cantidad de años de aporte para poder Si llegar. trabajan 30 años, 85% móvil. Así es. Para los policías. Vamos a las pensiones. Nos quedan 2 minutitos. Sé que No, tiene. ¿No hay problema? No hay problema. Ah, bueno, buenísimo. Me avisan cuándo queda de publi. Vamos a las pensiones. Pensiones. Yo me casé con o conviví con una mujer que es empleada pública o funcionaria del Estado, lo que sea. Fallece y yo voy a cobrar una pensión. ¿Qué cambia? Porque hasta ahora cobraba la pensión de por vida. Ahora ahí se viene un cambio, ¿no? Ahora se viene un cambio. Tiene que ver, y si me permitís, una cuestión previa que tiene que ver con un foco muy importante de esta reforma, que tiene que ver con la ejemplaridad y con el fin de cerrar muchos mecanismos de lo que se denominaban el Estado Bobo. En este caso era el propio régimen previsional, que tenían una suerte de muchos casos de filtraciones que para los expertos en estas cuestiones lamentablemente significaban muchos casos avivadas o el aprovechamiento de esos beneficios del Estado Bobo que permitía. El caso Adelfa. El caso, bueno, como bien lo mencionás, Sí, o matrimonio in extremis, o aquellos que de alguna manera un vínculo personal tenía más que ver que con una relación afectiva, una expectativa de pensión al futuro. Entonces, muchos casos donde, muchos casos que se dan, que se presenciaban porque se veían, eran
inclusive familiares que no habían tenido contacto, no tenían contacto fluido con su padre, y se terminaban anoticiando que en los últimos años había habido un matrimonio, y además de la cuestión patrimonial, bueno, la finalidad era para que a veces una persona que estaba cercana quedase con una pensión. Una finalidad económica. Entonces, en ese caso, a ver, si es entre particulares, no hay problema. El problema es que lo tiene que pagar esas cuestiones que, digamos, alguien que fallece y deja a un pensionado de la edad de los 30 y pico de años, lo va a tener que pagar el sistema. ¿Es más frecuente de lo que uno piensa? Es mucho más frecuente de lo que uno piensa. E inclusive a veces, ¿por qué digo la vivada? La vivada de herederos que a veces a personas que asistieron a la persona mayor, que también muchas veces le cubrió la carencia de presencia de sus hijos, sí, el cuidado, para evitarse un juicio, cuando fallece esa persona, terminaban de alguna manera acordando un matrimonio para que esa persona se quedara con la pensión, pero no le hiciera un juicio o no les reclamara nada patrimonialmente de la herencia. Entonces, ¿quién pagaba ese conflicto, esa solución de conflictos privados? Lo termina pagando el régimen previsional. Y no es correcto que un jubilado o una jubilada que hizo todos los años aportes termine cediendo o cargando indirectamente con cuestiones que utilizan el sistema previsional para arreglar soluciones familiares de esa manera. ¿Y cómo va a ser? ¿Va a estar atado al tiempo de que haya durado el vínculo? Primero, va a estar asociado al tiempo que estuvo el vínculo, el matrimonio. Matrimonio, unión convivencial es lo unión mismo. Convivencial, exactamente. Con lo cual, el plazo va a ser ese tipo. Cuando no hay forma de probar la unión convivencial, la ley va a prever... Déjame aclarar esto. Caso, así lo entiende todo el mundo. Caso Adelfa. Si Reinaldo se casó con Adelfa y Adelfa murió a los 6 meses, Reinaldo va a cobrar la pensión de Adelfa 6 meses. En este caso no la va a tener porque prevé 180 días. Mínimo. Mínimo. Prevé un año. Entonces, dentro de un año se le va... Bueno, entonces, tuvo 2 años, 2 años. Exactamente. Si tuvo 2 años, va a cobrar 2 años y nada más que 2 años. Salvo, y aquí viene otra cuestión, que no haya habido una cantidad, o sea, un menor, pero quien quede como pensionado tenga 55 más años y demuestre que no tiene medios de vida para poder seguir, en ese caso, previo a estudio socioambiental que le realice la caja, va a poder tener a perpetuidad, en forma perenne, el beneficio. Si tiene más de 55 y no tiene cómo Ahora, llegar a fin de mes. Para también a veces no sobreestimar el impacto de esto en términos sociales, preveamos también que en el caso que haya menores beneficiarios, en ese caso el menor va a tener hasta los 25 años de edad garantizada la pensión. Bien. ¿Sí? Y si hay casos de incapaces, lo van a tener en forma perenne. Con lo cual, el cuidado del menor y aquel, digamos, hay una cuestión de incapacidad, va a ser previsto a los 25 años para el caso del menor, que hoy es a los 21, y en el caso de la incapacidad va a ser en forma perenne. Lo que aquí se restringe es cuando es una persona mayor con posibilidades, en este caso la pensión va a tener la misma cantidad de años que duró su vínculo, salvo que tenga 55 más años y pueda mostrar que no tiene otro ingreso. Hay que tener alguna certificación, porque yo puedo vivir con alguien y no tengo nada, no hicimos el trámite, obviamente no me casé, pero tampoco tenemos trámite de convivencia. Aquí el proyecto ha sido más claro porque evita otra cuestión. Antes había una cuestión de probatoria, entonces se quedaba en la casuística. Hoy la ley que, digamos, presume que son 8 años. Lo fijan en 8 años. El máximo. La cosa de una unión convivencial. En el caso de que esas uniones si no hay cómo probar la unión. El concubinato, sí, que muchas veces es la dificultad de probar porque no ha habido un acto formal, entonces quedaba una cuestión probatoria. El proyecto lo que prevé es ponerlo en el término de 8 años. ¿Qué va a pasar? Lo va a cobrar 8 años. 8 años. ¿Qué va a pasar, ministro, con, por ejemplo, las pensiones y las parejas judiciales? Se habló mucho de esto, ¿no? De parejas judiciales que están también, tienen una relación, uno puede enviudar y en definitiva queda una de las dos personas cobrando una muy buena jubilación más una excelente pensión de la persona que falleció. Sí, y se da esto de que está jubilado y cobra más que cuando laburaba. Exactamente. ¿Eso tiene algún tipo de modificación? Bueno, en este caso el límite, el tope, se fija por beneficiario con acumulación de beneficios. Es decir, en este caso, más allá de... Si son un matrimonio, son dos personas que tienen su ingreso y les regirá en forma independiente el tope
que se establezca. Ahora, si hay una cuestión donde hay un fallecimiento y alguien accede al beneficio de pensión, se van a acumular los dos beneficios y se le va a aplicar el mismo tope sobre la sumatoria de Se beneficios. suman los ingresos. Exactamente. Y que no supere los 6 millones y medio, 7 Exactamente. millones. Ese va a ser el régimen donde ambos beneficios... Hoy, sin la nueva ley, podrían estar en un caso similar, ¿cuánto puede llegar a cobrar un matrimonio judicial que una enviuda? A ver, dependiendo obviamente de qué fue, Ni preguntes, sí. Sí, a ver, pueden estar cobrando mucho más arriba de ese... El doble, de ese por lo tope. menos. Por lo menos el doble. Por lo puede, menos. puede estar sumándolo, digamos, en el caso que sea... 12, 14 millones. Sí, a ver, tampoco, Con esto va tampoco hay nada ilegal en esa cuestión. Lo que prevé es que por una acumulación de ¿Cómo beneficios, sostenés? Claro. acá hay que prever que en realidad los sistemas previsionales, y creo que es una cuestión conceptual, fueron previstos como para cobertura de beneficios de vejez. Es decir, de cobertura para un medio de vida en condiciones de la vida activa, porque la persona ya estaba en condiciones de un sostenimiento con un recurso laboral. Entonces, el objetivo del régimen previsional es un objetivo de tener un ingreso para un determinado nivel de vida. No estamos ante un régimen de reparto y no un régimen de capitalización, que también es una cuestión conceptual que a veces la gente tiende a confundir. Porque hay que evitar el pensamiento asimétrico. Pensamiento asimétrico es el mejor beneficio de dos sistemas y no se puede tener eso. El mecanismo asimétrico es, quiero un régimen de reparto que por lo tanto yo a determinada edad a mí me garantice un determinado monto independientemente de cómo haya sido la situación. Ahora, si yo pagué mucho más, quiero que sea estrictamente equivalente a lo que yo pagué. Y no es así. Este es un régimen de reparto, no un régimen de capitalización. ¿Qué pasa si yo tengo varios años de laburo en el ANSES, o sea, como privado, después tengo trabajo en la provincia, en esos 30 años de trabajo tengo una parte en la jubilación de ANSES, una parte en la caja de la provincia? ¿Cómo hay algún cambio en ese sentido? A ver, en este caso, el mecanismo de caja otorgante no cambia, es decir, se va a jubilar en la caja que tenga mayor cantidad de aportes. Lo que sí va a poder tener el reconocimiento de haberes, lo que sí se corta era otra de las avivadas o de los gambitos, ¿sí?, que se permitían era ir a comprar beneficios a ANSES para que me reconozca una cantidad de años para poder llegar a los 30 en este caso, y poder jubilarme en la caja de la provincia. Es decir, lo que se está evitando es que por la vía de compra de años en moratorias nacionales uno pueda acceder al beneficio. Eso ya no. Eso es otro de los Lo elementos otro que de se acuerdo. podía hacer hasta ahora, o que se puede, es por cada 2 años que yo trabajo en el estado de Santa Fe, por encima de los 30 años, me gano un año antes de jubilación. ¿Qué quiero decir? Trabajé 32 años en el Estado, en vez de jubilarme a los 65 como hombre, me jubilo a los 64. ¿Eso desaparece? Perdón, Que si por cada 2 años que excedo a los 30, me voy Perfecto. jubilando 2 por antes. 1. perfecto. A 2 ver, por 1. 2 por 1. el famoso viceversa que se le había incorporado a la ley anterior. En realidad lo que permitía ese mecanismo era que uno podía compensar, si le faltaban años de aporte, el exceso de edad podía suplir cada 2 años que excedía los 65. Bien. ¿Sí? Alguien podía jubilarse con 29 años de aporte con 67 de edad. Es decir, Trabajado 2 años más. 2 años más de edad podía compensar un año que le falte de aporte. Pero también la ley preveía el viceversa, y por lo tanto, si se pasaba de los 30, entonces con 32 años podía bajar uno de edad. Me jubilo antes. Eso es lo que se elimina, con lo cual lo que se está eliminando es la posibilidad de jubilarse por debajo de la edad que preveía el régimen como regla, utilizando como elemento el exceso de año de aporte. Si te toca laburar 35 años, vas a laburar 35 años. Otro tema más que de reparación, que tiene que ver con esto, una clase, tiene que ver esta cuestión donde alguien iba a veces ir a la pesca de una mejora del beneficio de un reclamo. Es decir, alguien iba y planteaba, miren, creo que estoy cobrando de menos. Había todo un procedimiento administrativo, la caja calculaba y dice, mire, estoy cobrando menos. Sí, le corresponde que le paguemos más, le pagamos retroactivo. Ahora, si la caja calculaba y dice, no, mire, la verdad, la que se estaba equivocando la caja le estaba pagando de más, Sí. no le podía bajar el aporte. Entonces ahora lo que se va a establecer es cuando alguien va a reclamar un incremento, va a tener que estar seguro, porque si el cálculo da que por alguna razón se le estaba liquidando de más, se lo van a descontar. Se lo va a descontar. Y otro dato, perdón, Sí. para cerrar, que hablamos del personal policial, para dejarlo claro. El personal policial, el beneficio va a ser el 80%.
Por cada año adicional a esos 30 va a poder sumar un 1% más y por lo tanto, si acumula 35 va a poder llegar al 85%. Sí, eso Era quedó la claro, precisión quedó que claro. quería dar. Ministro, gracias por acercarse a los estudios. Hay obviamente detalles más finitos para hablar. La idea era hablar hasta las 25. Usted nos dijo, podemos seguir, no hay ningún problema. Por eso nos extendimos un toque más, porque hay mucha gente que obviamente está escuchando. Insisto, esto no solo atañe a los empleados públicos ni a los jubilados del Estado de la provincia de Santa Fe, sino a los privados. Porque como la plata no alcanza para pagar las jubilaciones y pensiones, los privados o los que dependen del ANSES, los que laburan, no sé, en el comercio, los periodistas, los médicos, todos ponemos plata para que esa caja se sostenga. Así que son temas que transversalmente nos tocan absolutamente a los 3.700.000 habitantes que vivimos en esta provincia. Gracias por estar en Creo. Gracias a ustedes. Bueno, el ministro Pablo Olivares, aquí en la mesa del programa, respondiendo un montón de preguntas. El proyecto ingresa hoy. ¿Hoy ¿Ha ingresado ayer? Ayer. Ayer ya ingresó a la legislatura, por lo cual ya entiendo que está en trámite, ya puede ingresar. Creo que formalmente podrían estar ingresando en la sesión que se hace hoy. Una última pregunta. Si se hubiera logrado que las mujeres se jubilaran a los 65, que era la idea original, ¿cuánta plata más se hubieran ahorrado? No, mire, en ese esquema uno primero tiene que ver cuál va a ser la conducta, porque lo que hoy notamos es que hay una cantidad de muchos miles de mujeres con más de 60 años de edad y que aún pudiendo jubilarse no lo hacen porque prefieren continuar. Es difícil estimar y al mismo tiempo hay una progresividad de implementación en ese caso. Por lo tanto, es inmediato el impacto que uno pudiese tener y por lo tanto en realidad el impacto que le decía recién del año 2025 no iba a tener impacto en el 2025, estamos hablando de un impacto estimativo en el año 2030, podríamos estar hablando de en el año 2030 un 5% más de disminución. 5%. Recién ahí, en vez de un 25-30, un 30-35. en el 50 que Ahora, podría bajar en vez de un 2030, 50-55. Bien, no es tanto el impacto entonces. Gracias. Gracias a usted. Nos quedan 20 minutos de programa, nos quedamos hasta las 8. A ver. Hacemos Creo. En Aire de Santa Fe.